Son las 9:41, vamos a irnos hasta Leticia, en la frontera con el Perú, territorio colombiano, donde se halla César Ipenza, especialista en Derecho Ambiental y minero. Muy buenos días, señor Ipenza. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, qué lo ha llevado hasta Leticia, al frente del borde del Perú, en la selva nororiental. Bueno, en principio debemos decir que muchos de los delitos que se cometen en nuestro país tienen un carácter transnacional y hay una actividad de un flujo de actividades delictivas a lo largo de nuestras fronteras, ¿no? Y esto también nos demanda entender cómo funcionan estas dinámicas y sobre todo generar condiciones para enfrentarlas entre los diversos actores y sobre todo los más afectados, que muchas veces son las comunidades nativas que enfrentan grupos criminales que trafican y los utilizan para poder facilitar la comisión de delitos de tala o de minería ilegal concretamente. ¿Minería ilegal existe en la zona donde usted se halla en Leticia? Bueno, más allá de eso tenemos en el Perú, pero son rutas para la salida, por ejemplo, de el mineral, ¿no? Por ejemplo, de Loreto, el de Iquitos, mucho de este recurso sale por Colombia, concretamente. De acuerdo. Esta semana el Congreso verá el tema del famoso Reinfo, ¿no?, que ya ha sido aprobado en la Comisión de Energía y Minas, ha sido aprobada una extensión, una prórroga hasta fines del año 2027. El presidente de la República se ha pronunciado sobre esto. Se ha opuesto en principio a que se prorrogue Reinfo hasta el finales del 27, propone un año o menos de 2, ha dicho va a ser, y por otro lado también se ha pronunciado sobre el no retorno de los 50.000 que fueron retirados. ¿Cuál es su postura sobre este anuncio que ha hecho ya el Congreso y qué tan receptivo puede ser el Parlamento ante estas observaciones? Bueno, en principio saludar el anuncio del presidente, pero lamentablemente creo que no tiene el poder ni las condiciones para que pueda el Congreso cambiar esta decisión. Finalmente, lamentablemente, el Congreso es quien gobierna y decide actualmente, ¿no? Y cualquier posibilidad de observación de esta iniciativa del Ejecutivo puede ser aprobado por insistencia, o lo otro que señaló concretamente incluso el Premier es que irían al Tribunal Constitucional, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de manifestarse sobre estos temas y no lo hizo, ¿no? Entonces, la posibilidad de retornar de esos 50.000 Reinfo excluidos es lo peor que nos puede suceder. Lamentablemente, hay toda una insistencia, una incidencia desde sus operadores en el Congreso de la República para que gente que no ha tenido ni el compromiso ni las condiciones siga estando en ese limbo del Reinfo y por ende la impunidad. Pero no solamente es el retorno de estos 50.000 Reinfos, sino también es la posibilidad de que no le suceda absolutamente nada. No tiene sentido, por ejemplo, que en el dictamen aprobado se diga que tienen que cumplir ciertas condiciones, porque la autoridad se va a ver de manos atadas en aprobar o en fiscalizarlos. De nada va a servir que se fiscalice o verifique su cumplimiento si en la práctica no van a poder ser suspendidos y no van a poder ser excluidos. Es decir, van a tener mayor impunidad de la que ya tenemos actualmente. Señor Ipenza, usted ha hecho referencia a los operadores de la minería ilegal en el Congreso de la República. ¿Puede darnos precisiones sobre este tema? Bueno, uno simplemente tiene que ver quiénes son los dirigentes o casi los dirigentes mineros congresistas que aparecen usando el discurso del derecho al trabajo, y yo en principio cuestiono que se diga que es derecho al trabajo porque los operadores de esta actividad operan, valga la redundancia, en las peores condiciones, ¿no? Y se utiliza ese término para seguir extendiendo la situación. Y por otro lado, en diversos medios, no quiero precisar nombres en particular, se ha resaltado cuáles son los congresistas que se reúnen con ellos de manera constante, asisten a sus eventos, a sus actividades y luego terminan presentando iniciativas legislativas que los favorecen. De acuerdo. ¿Hay alguna colaboración entre Perú y Colombia, pese a las fricciones que han habido justamente cerca de la zona donde usted se halla ahora, para combatir en común la minería ilegal? Bueno, han habido esfuerzos en el pasado de las Fuerzas Armadas para poder realizar operativos conjuntos, ¿no? Hay un trabajo todavía incipiente de trabajo entre las distintas autoridades del sistema de justicia, pero todavía esto ha sido casi insuficiente a raíz de las relaciones que se tuvo entre Perú y Colombia concretamente.
Sin embargo, se ve una oportunidad tremenda de trabajar no solamente con el Perú y Colombia, sino con el Brasil en esta zona de triple frontera, donde convergen distintos delitos, no solamente ambientales. De acuerdo, usted decía al inicio que lamentablemente el gobierno, por más declaraciones que haga, al final no va a tener ninguna fuerza o incidencia en el Parlamento, que el Parlamento tiene prácticamente una decisión tomada sobre esto, pero ¿serviría en algo, por ejemplo, que el Parlamento sea consciente y extienda la vigencia de Reinfo únicamente un año? ¿O es que debería ser drástico y esto terminar? Si estuviera en sus manos la solución, ¿cómo manejaría el problema? Bueno, en principio yo diría, es cierto, las condiciones no han sido las óptimas para que funcione el proceso de formalización. Podría evaluarse la ampliación de un año, pero no permitir el retorno de los 50.000, menos que se les pueda fiscalizar en la práctica, ¿no? Y por otro lado, más bien impondría condiciones. Recordemos que en abril último el Tribunal Constitucional señaló, por ejemplo, que los poderes públicos deben abstenerse de contemplar la extensión de responsabilidad penal. Eso, por ejemplo, si bien es cierto, es un mandato del Tribunal Constitucional, ni siquiera se ha considerado ese elemento en el predictamen y obvio tendría que ser considerado para que se elimine cualquier posibilidad de exención de responsabilidad penal, civil o administrativa. Los mineros pueden, hoy en día, estando en el Reinfo, contaminar, afectar derechos fundamentales, destruir bosques y como están en el Reinfo no les pueden procesar por delito de minería ilegal. Eso tiene que ser eliminado como ordenó el Tribunal Constitucional concretamente y yo diría bajo esas condiciones sí podría ser posible la ampliación por un año. ¿Cuál es la ruta del oro que sale del Perú y que aparentemente a través de Colombia busca mercados internacionales? Finalmente vemos, por ejemplo, concretamente hoy en día el 80% de la exportación de oro de Colombia es de origen ilegal, ¿no? De Colombia. De Colombia, pero también hay rutas que salen por Venezuela y obviamente toda la región amazónica se ha convertido en un epicentro de flujo de actividades delictivas, no solamente de oro, sino de madera, de tráfico de fauna también concretamente. Entonces, esto de alguna manera nos vemos atados cuando no hay instrumentos internacionales que permiten un trabajo más articulado y hay un esfuerzo mayor entre los países, ¿no? No solamente en un proceso de trabajo binacional o bilateral entre Perú y Colombia, sino también con Ecuador, con Brasil, como hemos visto también, donde fluyen insumos. El tema del mercurio sigue siendo un tema central también para poder trabajarlo de manera colaborativa, pero nuevamente a veces las situaciones y el contexto político que atraviesan nuestros países y nuestras propias crisis hacen que lamentablemente no se pueda trabajar o abordar esto de manera colaborativa. Muy bien, muchas gracias, señor César. Y piensa que bueno que se ha desplazado usted ahí y ojalá que cuando regrese a Lima nos haga una visita para conversar presencialmente sobre lo que ha podido observar usted en el lado peruano y en el lado colombiano y en el lado brasileño de esa triple frontera. Muchísimas gracias, señor Ipenza, y que tenga usted unos buenos días. Nos vamos a una pausa, Mavila.